Bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas donde cada sábado por la noche nos encontramos en su canal preferido, en Distrito TV, donde les presentamos a personas que estamos muy seguros que estarán encantados de escuchar. Últimamente se están observando ataques con nombres y apellidos dirigidos a jueces y magistrados. Hay quien se pregunta si es razonable escuchar términos como jueces que prevarican, que no están a la altura de la Constitución, y hay quien se pregunta también si esto beneficia en algo el prestigio internacional de un país como España. Para hablar de esto y de otras muchas cosas, de la judicatura, de cómo está, de los plazos, de, en fin, de las nuevas modificaciones que se proponen, y para hablar también de su trayectoria, está con nosotros probablemente uno de los juristas más prestigiosos que ha habido en la historia de este país. Ha estado absolutamente en todos los órdenes jurisdiccionales, ha sido juez, ha sido magistrado, ha estado en una audiencia provincial, en un Tribunal Superior de Justicia, ha estado en una audiencia provincial y además ha estado también en el Tribunal Supremo. Es don Eduardo Urbano del Castrillo, que además ahora es director del Departamento de Derecho Penal Económico de la firma Kepler-Cast, y además ha escrito un libro recientemente, Derecho Penal Económico, 31 casos de delito fiscal. Les puedo asegurar que no se van a aburrir en esta entrevista. Ya saben, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres. Comenzamos. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Es un honor poder contar con una persona tan prestigiosa como tú. Tu trayectoria es abrumadora, doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, académico correspondiente de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación de España, amén de muchísimos libros que has escrito, 7 como titular, como coautor, has dado infinidad de conferencias, de artículos, también eres director de tesis doctorales, una eminencia. Vamos a ver este titular, si te parece. Juristas y magistrados y fiscales tras su año más difícil. Nunca un gobierno había atacado tan gravemente al Poder Judicial. Eduardo, el nivel de actuación, de crispación y de ataques que están sufriendo algunos jueces, no solamente por el gobierno, sino de medios de comunicación, de periodistas y otras entidades satélites, ¿tú habías visto algo similar durante toda tu prolija carrera judicial? Bueno, no solamente durante mi carrera judicial, desde que tenemos la Constitución del 78, en estos 40 años, ¿no?, que llevamos, de Constitución, de vida democrática, realmente lo que estoy viendo ahora es algo insólito, ¿no? Es algo insólito. Cada poder tiene su campo de juego, sus funciones, y se tienen que respetar pues las distintas competencias que hay. Se pueden criticar, naturalmente, las decisiones políticas, se pueden cuestionar resoluciones del Ejecutivo, puede no gustarnos un decreto, ¿verdad?, una sentencia, para eso están los recursos, pero esas críticas ad hominem que se están haciendo es algo realmente insólito, realmente. Hay otra cosa que hablando de ataques, se ha producido una polémica con un conocido juez, también juez Eloy Velasco, un prestigiosísimo persona que con su toga ha luchado contra el terrorismo, contra el narcotráfico, una persona que ha llevado escolta y que ha luchado contra la banda terrorista ETA, por unas declaraciones que primero vamos a escucharlas a ver ustedes qué opinan. Esto, como muy bien ha dicho antes Navarro, nos surgen nuevos posibles delitos corporativos comisibles, todos vinculados al compliance laboral. Yo entiendo que cuando eres el quinto partido político que ha perdido las elecciones y tienes 4 gatos, pero los necesita el segundo partido que ha perdido las elecciones para pasar el número de integrantes al primer partido que ha ganado las elecciones, y por lo tanto tu legitimidad es bastante más menor que si hubieras ganado las elecciones, que no las has ganado, pero ya cuando eres el quinto y tienes que formar parte de una coalición de gobierno y el gobierno te tiene que dejar lo que llamábamos en el colegio las asignaturas Marías para ti, las importantes para mí. No sé si se han creído muy importantes, pero es lo que les hicieron y lo que les ha hecho. De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo a cambiar, nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y el expreso y el consentimiento tácito y las actuaciones consecuentes y los actos consecuentes y 1000 cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás.
Más allá, Eduardo, de la polémica en sí de las declaraciones, lo que sorprende es la concatenación de ataques que ha recibido por tierra, mar y aire por unas declaraciones que muchísimos juristas, incluso asociaciones, han salido a defenderle porque entienden que entra dentro de la libertad de expresión. ¿Qué opinas de esta polémica? Bueno, yo creo que quizá está expresada, pues conociendo a Eloy Velasco con la vehemencia y claridad con que él habla, en el fondo es irreprochable. Es que hemos asistido a una serie de leyes bastante defectuosas técnicamente, porque se hace muy deprisa, con un rigor técnico muy limitado. Y concretamente, pues la ley del llamada sí o sí, pues es que es un desastre. O sea, es que ha puesto en la calle a un montón de agresores sexuales. Entonces, eso no es una buena ley, cuando lo que pretendía era lo contrario, endurecer la represión de los delitos sexuales. Vamos a ver, el tema de la ley del sí es sí, toda la polémica viene, y nadie mejor que tú para explicarlo a la audiencia. Todo viene porque hay un sector, grupos políticos, que dicen que esta ley por primera vez centra el debate en el consentimiento de la mujer. Y con todas las personas que son juristas, que se ha hablado y que se ha hecho infinidad de artículos sobre ellos, dicen que es que eso está desde siempre. Y ahí está la polémica. Hasta ahora, ¿los delitos de agresión sexual no estaban en el consentimiento de la mujer? Efectivamente, es que eso es algo absurdo. O sea, el consentimiento es la clave entre una relación lícita y otra ilícita en materia de relaciones sexuales. Si no hay consentimiento, evidentemente hay una infracción. Y por otro lado, no todo tiene el mismo reproche. Un tocamiento no es una penetración. Entonces, que todo sea agresión sexual me parece jurídicamente un disparate. Otra pregunta. Vamos a ir primero con el nivel de crispación que está ocurriendo en España ahora. Incluso de miembros del gobierno hacen declaraciones atacando la labor judicial sin ningún recato. Vamos a ver estas imágenes. Todos los bulos, todas las mentiras de las organizaciones ultraderechistas que denunciaron han quedado todas desmentidas con el informe de la Guardia Civil, con la Fiscalía, con las declaraciones. Hoy ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Pero es que hoy los acontecimientos que han sucedido creo que ponen de manifiesto también algo. Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende. Y creo que esta es la clave de lo que hoy hemos visto en los juzgados de Madrid. Eduardo, estas declaraciones, viniendo de quien viene de una de las personas con más poder de este país en el ámbito ejecutivo, no son demasiado gruesas. Son declaraciones en clave política. Yo no me muevo en ese terreno. Yo soy un profesional del derecho, antes como juez y ahora como abogado, y evidentemente la señora Begoña Gómez, como cualquier otro ciudadano, está sujeto a las leyes. Y si hay unas denuncias o unas querellas contra esa persona o contra cualquier otra, lo normal para dar cumplimiento al derecho a la tutela judicial efectiva es que se incoe un proceso, si es que hay una cierta base, y se siga adelante. Que no veo el problema por ningún lado. ¿O es que qué pasa? ¿Que para determinadas personas no se pueden abrir procesos? Si todos estamos sujetos a las mismas leyes. Desde el presidente del gobierno, vamos a ponerlo como el número uno, porque es el poder más importante, el poder ejecutivo, hasta el último ciudadano. El único que está fuera de todo eso es el rey, el jefe del Estado, que tiene inmunidad, no puede ser juzgado. Todos los demás ciudadanos tendrán fuero, concretamente las autoridades de competencia estatal, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Las restantes autoridades ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. El resto de los mortales ante cualquier juzgado de instrucción. Es que no veo. Y la señora Begoña no tiene ninguna cualificación de autoridad, no es una autoridad, es una ciudadana casada con no tiene aforamiento, ¿verdad? No tiene aforamiento, está casada con el presidente del Ejecutivo y por eso está actualmente siendo investigada ante un juzgado de instrucción. Es que no veo el problema. Realmente, claro, es que salvo que queramos pensar que solamente pueden ser juzgados a unos ciudadanos, que es un disparate en un Estado de Derecho. Esas declaraciones para mí son inconcebibles, increíbles. Pues sí, a nuestro invitado le parecen inconcebibles estas declaraciones. Cuando escuche las que le vamos a poner ahora, a ver qué opina.
A mí me parece bien que hablen, porque cuando hablan es la mejor forma de demostrar lo que son. Demasiadas veces cuando nosotros hemos dicho que en este país hay jueces haciendo política, o que hay fachas con toga, o que hay machistas con toga, la progresía y el PSOE nos ha dicho, por favor, ¿cómo cuestionan ustedes a los jueces que son independientes, son seres de luz? Fachas con toga y machistas con toga. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este tipo de declaraciones, Eduardo? Es que no sé, realmente no sé qué decir. Que me parece pero es que esta persona es una eurodiputada ya, sí, lo sé. Y está en una sede como Radio Nacional de España y la escuchan millones de personas. Bueno, pues lo que tengo que decir es que evidentemente los jueces, como cualquier otro colectivo, digamos, pues son personas de carne y hueso con sus ideas, pero son profesionales y actúan de acuerdo con la ley y las pruebas. Por tanto, se podrá etiquetar como queramos, pero puedo asegurar por mi experiencia, que no es pequeña, que yo he visto jueces llamados progresistas haciendo resoluciones a lo mejor menos progresistas que otros que tienen otra etiqueta, porque realmente no se va a hacer política. Si te quieres dedicar a política, cuelga la toga y ingresa en un partido, ¿no? Los jueces normalmente lo que examinan son hechos y aplican el derecho, y da igual el caso que tenga. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando un médico examina a un paciente, no se interesa de cuál es su ideología o su partido político. Aplica sus conocimientos profesionales para intentar hacer su trabajo. Y los jueces igual, por cierto, con muchas dificultades por la falta de medios que tienen, etcétera, etcétera. Eduardo, vamos a ver, esta gente lo que dice es ¿qué se hace el LAWAR? LAWAR, para nuestros espectadores, es utilizar lo que es la judicatura para intentar pues erosionar la imagen o incluso acabar con el prestigio, la credibilidad de un rival, de un partido, de un político de un partido rival. Nadie mejor que tú has sido juez, has sido magistrado, has estado en una audiencia provincial, has estado en un Tribunal Superior de Justicia, has estado en el Tribunal Supremo, en la Sala de Apelaciones. Nadie mejor que tú para conocer ese mundo. El gabinete técnico. Gabinete técnico, perdón. Bien. ¿Existe el LAWAR en España? ¿El LAWAR? Yo creo que no. Esto es una etiqueta que se está poniendo ahora, que forma parte del desconocimiento de lo que es la función jurisdiccional. Yo siempre digo muchas veces que el problema de las democracias es la falta de demócratas. Entonces tienes que creerte lo que es una democracia. Entonces la democracia tiene 3 poderes, cada uno cumple sus funciones. Te podrán gustar o gustar menos una sentencia u otra. Pero cuando la sentencia no te favorece, tienes que acusar a ese tribunal de que están haciendo política. Es inconcebible, insisto. Yo estoy, ya lo he dicho al principio de esta entrevista, estoy viendo cosas que me parecen insólitas, realmente, pero que están ahí, efectivamente. Has dicho que cada poder de los 3 que hay, el legislativo, ejecutivo y judicial, que cada uno tiene su espacio. ¿Consideras que actualmente el poder ejecutivo está invadiendo competencias del poder judicial? O más que invadir, está presionando, erosionando un espacio que debe de ser única y exclusivamente a los jueces y fiscales? Bueno, lo que yo creo que es evidente es que no hay un respeto a las distintas funciones que cumplen los distintos poderes, bueno, básicamente el poder judicial, porque desde hace mucho tiempo ya en las democracias el Ejecutivo emana del Legislativo, es decir, después de las elecciones, con las mayorías que se formen, ganando las elecciones o perdiéndolas, pero haciendo coaliciones, como ocurre en España, ¿no? Pues el poder realmente se concentra ahí. El poder que no está ahí es el poder judicial, que no ha salido de las urnas, tiene otro tipo de competencias y se les exige otra formación y son independientes. Es que es un poder judicial, unos jueces que no son independientes no pueden ser jueces. Insisto, la independencia está en el trabajo que hacen día a día. Y yo creo que más que mandarles mensajes amenazadores, descalificantes, etcétera, lo que hay que darles es medios para que cumplan su trabajo con menos dilación, porque detrás de todo eso hay una ciudadanía que paga sus impuestos y que quiere una justicia pues, que tenga unas resoluciones en un plazo razonable. Y estamos viendo que hay asuntos que se están programando para dentro de 4 y 5 años. Yo, en mi vida de juez, pero ahora en mi vida de abogado también, estoy asistiendo a procesos que llevan 10, 12, 14 y más años. Y eso es inadmisible. Y eso en gran medida depende de que faltan elementos humanos y materiales.
Estabas hablando del tema de la credibilidad. ¿Hasta qué punto crees tú, porque tú aparte desde el 85 hasta el 2024 has ejercido como juez, has estado dentro de la carrera judicial, pero aparte eres ciudadano, estás en la calle también, tienes familia, tienes hijos y hablas con la gente, interaccionas y tienes también pues, una serie de connotaciones sociales. ¿Hasta qué punto crees tú que estos comentarios públicos tan gruesos contra el Poder Judicial socavan la credibilidad del Poder Judicial con respecto al ciudadano? Bueno, yo creo que efectivamente erosionan un poco la imagen, la percepción que puedan tener los jueces ante los ciudadanos. También es verdad que yo creo que hay ciudadanos formados y críticos que realmente saben diferenciar lo que son ataques absolutamente infundados y politizados de lo que es la función jurisdiccional. Yo tengo una experiencia bastante buena con los jurados en los que he participado, que es una de las vías con la acción popular de participación de la ciudadanía en la Administración de Justicia, y salen bastante satisfechos. Me lo han contado muchas veces de lo que ha sido la experiencia de estar en el jurado por todas las dificultades y todas las cuestiones técnicas que lo rodean. Y entonces más de uno te dice, pues me alegro porque yo tenía una imagen de la justicia un poco distorsionada, unos señores que estaban allí, tal, como ajenos, ¿no? Ajeno a mi mundo, y he visto realmente lo que es la importancia que tiene la función jurisdiccional. Una sociedad que no tenga justicia es una sociedad absolutamente que está perdida, no tiene esperanza ninguna. Desde fuera se percibe que este enfrentamiento que hay entre, no buscado, sino porque por parte de uno que ataca a otro, que hay una lucha desigual entre lo que es el Ejecutivo, entre otras cosas porque tiene Boletín Oficial del Estado y tiene terminales mediáticos tremendos que anulan la posible defensa de la otra parte. Sobre todo mediáticos. Has estado casi los 31 años ahí dentro. Cuando estáis ahí dentro, ¿os sentís respaldados, os sentís amparados o a veces os veis muy solos? Pues efectivamente muy solos. O sea, realmente haces tu trabajo, insisto, con muy pocos medios. No tienes ayudantes, no tienes asistentes. El único tribunal de España que tiene un gabinete técnico es el Tribunal Supremo. El resto de magistrados tienen que hacérselo todo ellos, ¿eh? Y lo que tienes pues es ante ti pues una cantidad de asuntos tremendos. Yo puedo poner un ejemplo. Mi último destino en la Audiencia Provincial de Madrid, yo resolvía en torno a 400 asuntos al año. 400 al año. 400 asuntos al año. Aparte de pasar horas de juicios, sus deliberaciones, temas con funcionarios, tendrás que leer jurisprudencia, en fin. Es decir, son unas cifras realmente inasumibles porque para mucha gente es su caso. Es su vida. Es su vida y realmente su patrimonio, su honor, etcétera, su libertad. Y claro, yo siempre lo he dicho, que el gran problema de la justicia en España es que no se le dota de los medios suficientes. Hay 5.000 y pico jueces para una nación que ya va caminando hacia los 50 millones de habitantes, con una problemática reciente muy fuerte. Todo el tema de la extranjería, por ejemplo, está causando, desde el punto de vista porcentual, mucho más delitos de los que producen los nacionales, no por nada, sino porque los nacionales están mucho más arraigados. Y los extranjeros vienen fuera, pues en un arraigo, etcétera, muchos vienen sin trabajo, etcétera, y porcentualmente en prisión hay mucho más extranjeros que nacionales, insisto, porcentualmente. Es decir, hay unas nuevas dificultades, nuevas exigencias en materia de delincuencia o materia de delincuencia económica también, una sociedad que crece y que es más compleja. Ya no es una sociedad del robo y del hurto, es que ya está la estafa, está la apropiación y están los delitos de corrupción también, ¿no? Claro. Vamos a ver este vídeo y luego te voy a hacer una pregunta sobre él. Al Congreso llegó una vez una ley, una modificación de una ley por el cual actos penales, si estaban ejecutados por hombre o mujer, tenían sanciones diferentes. Y dice, pero esto está en contra del artículo 14 de la Constitución. Esto no puede ser. Es que hay más casos, hay mucho más. Ya sé que hay mucho más, pero eso no cambia la tipología del delito. No puede ser. Se aprobó. Entonces, alguien lo presentó al Tribunal Constitucional. Yo hablé con el presidente del tribunal. Le dije, oye, era una persona conocida. Le dije, esto ha ido al tribunal. Lo declararé inconstitucional. Hombre, esto es inconstitucional, absolutamente, claro. Me quedé tranquilo. Salió la sentencia, es constitucional. Le dije, pero bueno, tú sabes la presión que teníamos. ¿Cómo podíamos soportar esa presión? No puede ser así, no puede ser. A mí me parece...
Para contextualizar este vídeo, el que era entonces vicepresidente del Gobierno se refiere a la famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Violencia de Género, que en contra de lo que hoy en día se pueda pensar, no fue por abrumadora mayoría, sino fue por un 7-5. Y estamos hablando de las presiones que tuvo en su momento concreto el presidente del tribunal y que lo reconoció posteriormente. Eduardo, tú has llevado casos muy mediáticos y muy importantes. ¿Alguna vez has sentido esa presión de gente del Poder Ejecutivo o de sus terminales mediáticos que te ha hecho sentir esa presión en el cogote? Creo que me vas a preguntar sobre esa problemática, que es muy interesante. No, luego si quieres la retomamos. Pero la pregunta me parece también muy pertinente. Yo tengo que declarar, pero absolutamente de forma clara y rotunda, jamás me ha presionado a mí nadie. Jamás. Es importante. También es verdad que creo que porque me conocen. Entonces, porque me conocen, pues yo creo que nadie se ha atrevido a pedirme nada, ni a hacerme nada, a influirme nada. Por lo tanto, actúo siempre con toda libertad y demás. Y supongo que muchos compañeros míos, todos, o la inmensa mayoría igual. O sea, que yo creo que realmente no se atreven. Otra cosa son los jueces, que pueden estar más tentados de ir a la política, o los fiscales, que están más cerca del Poder Ejecutivo. Pues a lo mejor algunos de ellos pues pueden tener esa cierta proclividad. Algunos pueden tenerla, ¿no? Pero realmente el juez normal está lo que está. Y de luego yo, respondiendo a tu pregunta, jamás he tenido ninguna presión en absoluto. Ahora estábamos hablando de la famosa Ley de Violencia de Género y la resolución del Tribunal Constitucional, que, insisto, por lo que sea, se dejó de hablar de ello. Sí. Pero fue muy polémico porque, entre otras cosas, a día de hoy empieza a surgir nuevamente el debate con otros posicionamientos políticos que hablan clarísimamente de lo que... Póntela más arriba, por favor. Es que... póntela más arriba. Ahí está bien. Y hablaba de lo que es del tema este, que fue 7-5. Sí, fue 7-5. Bueno, y ahora mismo vuelve a surgir que con el principio de igualdad de hombre y mujer. ¿Tú qué opinas de esa polémica? Bueno, mira, yo he dado clases, me gusta mucho. Yo siempre digo que la docencia es mi segunda pasión dominante, ¿no? La jurisdiccional, la primera, la segunda, la docencia. Cuando salió esa ley, yo lo planteé en la clase. Y, por cierto, en una clase en la que la mayoría eran universitarias, ¿no? Eran chicas, no chicos. Y por unanimidad me parecía increíble. Pues, si somos hombres y mujeres, tenemos que tener la aplicación de la ley igual para las dos. Luego podrá haber políticas que fomenten pues, una cosa u otra, que dé más oportunidades a la mujer, que efectivamente ha estado pues, efectivamente marginada durante muchos años. Por ejemplo, no podían ser jueces, no podían ser militares, pues ya lo sabemos. Pero una vez que ya tenemos un sistema democrático de igualdad, que hay un artículo 14, como decía muy bien Alfonso Guerra, de que una de las discriminaciones que están prohibidas precisamente es la por razón de sexo, no tiene razón de ser de que unas leyes sean distintas ante los mismos hechos para un hombre que para una mujer. Y eso, ya digo, no lo decía yo, lo decía gente con 18 años o 19 años en la universidad durante mucho tiempo. Y esa sentencia efectivamente fue pues por una mayoría escasísima. Y creo recordar que hubo alguna cuestión de constitucionalidad que se planteó, y una de ellas, si no la primera, la formuló una magistrada, que fue la número 1 de mi promoción, que ella directamente pensaba que era inconstitucional esa ley. Y ya vemos que se acumuló muchísimas cuestiones de muchísimos jueces y juezas también, y al final salió pues por una escasísima votación en un órgano, que es el Tribunal Constitucional, hombre, que no tiene la independencia por el nombramiento que tiene un juez normal, que es un señor que saca una posición normalmente y sea quien sea, no le preguntas de dónde viene, ni qué ideología tiene, ni nada, sino que por ley es nombrado juez. El Tribunal Constitucional se nombra luego te voy a preguntar precisamente por el Tribunal Constitucional. Sí. Nuestro invitado entró en la carrera judicial en el año 1985, ha llovido ya. 89. Perdón, en el 89. Ha llovido ya. Cuando entrabas en ese momento, mucho más joven, ¿pensabas que algún día ibas a ver al fiscal general del Estado investigado por un presunto delito de revelación de secretos? En absoluto. ¿Y qué te parece este asunto? Conozco bastante bien, he conocido a todos los fiscales generales del Estado hasta ahora, al actual no lo conozco personalmente. Todos son unas personas de una categoría impresionante y con una función muy digna y muy independiente. Nada más que te puedo decir eso.
Y a pesar de todo lo que está cayendo, ¿cómo evalúas en general el estado de la justicia en general en España? Pues es preocupante porque siendo tan importante, ¿verdad? Pues no solamente, insisto, no se la prestigia, no se le dota de medios, sino que parece ser que el único tema que interesa aquí es meterse con algunos jueces que hacen algo que no le gusta al gobierno de turno, porque los gobiernos van cambiando, ¿no? Por cierto, los gobiernos cambian y los jueces siguen. Sí. Eso es importante. Vamos con otro asunto, si te parece, que es el de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo que se pretende es modificar, entre otras cosas, la posible personación de la acusación popular y, lo más importante, el tema de modificar quién hace la instrucción que quieren que sean los fiscales. ¿Qué opinas de este asunto? ¿Crees que la Ley de Enjuiciamiento Criminal necesita ser cambiada y además en estos términos? Bueno, este es un tema vexata quaestio, que se llama, ¿no? Un tema muy viejo ya, que lleva muchos años en danza. Me acuerdo que el actual presidente del Constitucional, con el que tuve una cierta relación, cuando estaba el Tribunal Supremo, él en la Sala Segunda, yo en el técnico, hablando con él, un día ya hubo un cambio. Ya no hablaba de instrucción para los fiscales, habla de investigación. Y eso ha sido un progreso, porque efectivamente los fiscales pueden tener un papel muy relevante en la investigación. Pero lo que es el control del proceso, también en esa fase, que es una de las fases del proceso penal, yo creo que da mucha más garantía de independencia a un juez que a un fiscal. Y además, una de las más importantes, que es al principio cuando se instruye todo. Es que esa fase es fundamental, porque hay procedimientos que se arruinan porque está mal hecha la instrucción. No lo digo porque el fiscal lo vaya a hacer mal. Ya. Lo digo porque no debemos olvidar nunca que el fiscal es una parte en el proceso. Y muy importante. Claro, pero es que también hay otra parte, que es la parte de la defensa o incluso la parte de la acusación particular, que tienen también sus intereses y que deben ser tratados de forma paritaria, de acuerdo al principio de igualdad de armas. Y francamente, yo creo que si eso ahora tiene algunas disfunciones, podemos comentarlas si quieres, sí. El hecho de que ya le atribuyeran a ellos la instrucción o la investigación en el plan que se quiere, de la que se habla, a mí me parece preocupante. Claro, porque todos nos podemos preguntar, bueno, ¿qué más da que al fin y al cabo lo investigue o lo instruya un juez, un fiscal? Si al fin y al cabo, bueno, son personas dignas, son personas que se supone que no van a atentar contra su honor. Pero, claro, si vemos estas declaraciones, a lo mejor algunos se sorprende. Se está preguntando, ¿cómo lo va a hacer Sánchez? Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. Claro, don Eduardo, vamos a ver, si los fiscales dependen del gobierno y el presidente de un gobierno dice que dependen de él, pues ¿qué principio de respeto de los ciudadanos van a tener hacia la justicia cuando se está dando a entender que la corrupción cómo y a quiénes va a depender del gobierno? Claro, es que esa frase no es correcta. Los fiscales no dependen del gobierno. Esa es otra. Claro, que no dependen del gobierno. Y si no, que se lo pregunten a la inmensa cantidad de fiscales dignos, profesionales, grandes juristas que ayudan mucho a defender el interés general y la legalidad del Estado de Derecho. Otra cosa es que el Ejecutivo, el que sea, quiera apropiárselo. Eso es lo preocupante, porque entonces ya perdería su independencia y su imparcialidad. La Fiscalía tiene que actuar de acuerdo al principio de jerarquía y de unidad y de interés general, pero debe ser independiente y debe, aunque sea parte, mostrar una cierta imparcialidad, porque la Fiscalía está obligada, según la ley de enjuiciamiento criminal, a tener en cuenta todo lo que favorezca o todo lo que desfavorezca al acusado, es decir, tanto unas cosas a favor como en contra. Los fiscales no son acusadores por definición. Si ven que no hay asunto, no hay causa, deben pedir el archivo del procedimiento, por ejemplo, o la absolución, llegado el caso. Aunque se han tardado muchos años, quizá demasiados, finalmente se ha conseguido un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, continúa la polémica. Escuchen. En un Estado de Derecho, en una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos, porque son poderes del Estado. Eduardo, ¿tú eres de los que crees que los jueces deben de ser, lo que es el gobierno de los jueces debe de ser elegido por los jueces?
Bueno, hay una cosa muy sencilla. Si hay algún poder de los tres del Estado que debemos tratar todos de asegurar su máxima independencia, ese es el Poder Judicial. Entonces, si al Poder Judicial también lo nombran los políticos, pues entonces yo no sé dónde va a quedar la independencia. Cada partido tratará de poner a los suyos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución mejor? Pues la que se viene propugnando ya hace muchos años, que parte de esos 20 vocales sean elegidos por los jueces y parte por el Parlamento, que sea más equilibrado. Y, por cierto, con mayoría, es decir, de los 20, 12, como se desprende con una lectura bastante equilibrada de la Constitución, por los propios jueces y magistrados, que sería la mayoría, y 8 por el Parlamento. Creo que habría una representación mixta, bastante equilibrada, y sobre todo se propendría a que hubiera un mayor peso de lo judicial, no sobre lo político. Y eso de que a todos nos deben elegir los ciudadanos, eso es una cosa que está muy, muy superada ya. Los jueces fueron elegidos efectivamente por el pueblo. ¿Cuándo? En la Revolución Francesa. Y ahí tuvimos como jueces pues a carniceros, a peluqueros, a gente del pueblo que no tenían ni idea de derecho, ni muchísimas otras cosas, y no tenían ni idea. Entonces, claro, ese intento hubo que abortarlo y formar, y por lo menos poner a gente que supiera algo de derecho, por lo menos. También acabamos con el sistema famoso del nombramiento a dedo y cesantías. Los jueces cesaban con los gobiernos que cambiaban en el siglo XIX, que era el juez funcionario, que dependía del gobierno de turno. También se quitó todo eso y el sistema ahora es jueces inamovibles. Da igual que sea el gobierno. Si es que el juez no tiene por qué estar plegado al gobierno, tiene que ser independiente y tiene que controlar precisamente cuál es el poder que controla a los otros. ¿El legislativo al ejecutivo? Sí, lo que pasa es que como sabemos que hay una relación muy íntima, no siempre funciona bien ese control. El control más normal, más natural, más fácil de hacer, es el de un colectivo que es independiente, que no es elegido por los ciudadanos, es elegido por la ley, nombrado por la ley, que es una de las formas muy legítimas también de nombrar a cargos o autoridades, ¿no? Lo que diga la ley. Vamos a acabar esta última pregunta antes del primer bloque publicitario. Esta polémica no se puede arreglar poniéndonos unas alternativas. Por ejemplo, en Estados Unidos los cargos son vitalicios y sin límite de edad. Y hay otros que también proponen el pues puro puente duro, lo que es el escalafoniamiento, que no hay tanta gente que está de acuerdo con él. ¿Crees que esto podría tener encaje, no en la ley, porque evidentemente no lo tiene, pero sí mentalizando un poco la sociedad como alternativa para quitar del medio esta polémica que va a durar siempre, de seguir así? Hombre, has puesto sobre una mesa dos posibilidades, efectivamente, que tienen sus cosas a favor y cosas en contra. Evidentemente, la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo, es vitalicia, y eso está muy bien porque no los vincula con los distintos ejecutivos, ¿no? Yo creo que, efectivamente, un juez, cuanto más años tiene, es más experto, sabe más. Es menos permeable a las interferencias y a las presiones. Si está en buenas condiciones, yo creo que podrían seguir tranquilamente, no habría ningún problema. Pero una cosa son los jueces y otra cosa es el Consejo General del Poder Judicial. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces ahí hay que formar un colectivo de gente preparada, porque además de ahí sale la cúpula judicial. Y ahí sí que te podría comentar que una queja que he conocido de siempre del interior de la carrera judicial es que los nombramientos pues, no siempre satisfacen al colectivo, ¿no? Yo no soy partidario del escalafón, para eso está el ejército, y ya está. Sí. Pero yo creo que en la carrera judicial un juez de 40 años puede estar mucho más preparado que uno de 55, digo, por decir algo, ¿no? Entonces no es tanto la edad ni el escalafón lo que importa, sino su preparación, su rigor, etcétera. Y yo creo que ahí hay mucha influencia política, mucha influencia, lo hemos visto, ¿no? Y no siempre los mejores currículum son los que llegan arriba. O sea que hay jueces que son muy profesionales, que no tienen esa labor de relaciones públicas, no se mueven tanto, etcétera. Y como no hay un baremo, ¿no? para las plazas, ¿no? Son absolutamente discrecionales. Las plazas del Tribunal Supremo son a dedo totalmente, o sea, discrecionales.
Hay buenos nombramientos, otros menos buenos, pero sobre todo hay gente que a lo mejor pues, podría estar también ahí y no está, porque a lo mejor no tiene afinidades políticas, o es más independiente, o yo qué sé, más antipático, lo que sea, ¿no? Pues vamos a ir un momento a publicidad. Vamos a seguir luego hablando del Tribunal Constitucional, de los indultos, de las amnistías, de la Fiscalía General del Estado, y también vamos a seguir hablando de algún juez que ya no lo es, aunque él dice que lo es, y que ahora pues bueno, le ha dado por hacer unas declaraciones que seguramente nuestro invitado tendrá el gusto de hablar sobre ello. No se muevan, que estamos con ustedes en 30 segundos. Continuamos aquí en Distrito Televisión, en entrevistas en el Distrito. Con nuestro invitado de hoy vamos a hablar de algo que está, por desgracia, de plena actualidad, y no de ahora, sino de hace tiempo, que es la corrupción. Antes de hablar de la corrupción, te voy a hacer una pregunta que antes del descanso comenzamos y que tiene mucho que ver con lo que después te voy a preguntar. ¿Cómo se le explica a quien es totalmente lego en derecho, totalmente, que el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano, según qué caso, según qué circunstancias jurídicas, puede estar compuesto por personas que no son jueces? ¿Eso cómo se explica? Bueno, hay algunas explicaciones. Hay tribunales que tienen de tribunal el nombre. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, no está formado tampoco por jueces, ¿no? Uh-huh. El Tribunal Constitucional está nombrado por juristas de alto nivel jurídico, evidentemente, pero no forman parte de la jurisdicción. Y en teoría están en nuestro diseño, que es el de un órgano ad hoc, no una justicia constitucional como en otros países, que cualquier juez puede examinar la legalidad constitucional de las leyes. Aquí solamente ese monopolio lo tiene el Tribunal Constitucional. Está formado pues, por juristas que son nombrados en el Parlamento, todos. Entonces, claro, ahí las afinidades políticas y quien sea la mayoría en ese momento va a determinar las mayorías. Y ahora lo estamos viendo claramente cuál es la composición, como antes había otra, ¿no? Y yo lo que veo, la pena que me da como jurista, es que el prestigio que tenía el Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales, que es su función fundamental, yo ahora, sinceramente, lo veo, no soy el único, me parece que piensa así, lo veo empañado por una serie de resoluciones, primero, que son previsibles en el resultado. Eso es algo tremendo, ¿no? Es tremendo, es como si supiéramos ya qué va a pasar en el partido. Da igual lo que el juego cual sea, sabemos el resultado cuál va a ser, lo estamos viendo. Y segundo, que están entrando en algunos casos donde no han entrado nunca ningún tribunal constitucional, que es en el fondo de los hechos de los temas, el tema de los ERE. El tema de los ERE o lo valoras desde el punto de vista de garantías, nada menos que sentencias confirmadas por el Tribunal Supremo, que venían de Andalucía, y las han echado abajo. Pero no por tema de garantías, sino porque han entrado en el fondo y han considerado que están mal valorados los hechos y las pruebas y las calificaciones jurídicas. Claro, es que eso es inconcebible, que lo haga un Tribunal Constitucional, no se había hecho nunca. Entonces, claro, pues eso lanza unos mensajes de politización evidente. En otros asuntos pues están actuando perfectamente, pero en algunos asuntos muy candentes estamos viendo, precisamente por el sesgo que tiene el Tribunal Constitucional en cada momento, y ahora es muy claro, qué va a pasar. Y claro, eso lanza un mensaje muy poco positivo, creo yo, para los ciudadanos. Nuestro invitado, Eduardo, seguramente se está refiriendo a esta noticia. Vamos a ver, todos los condenados por los ERE en la calle 2 años después. ¿Cómo se le explica a un ciudadano de la calle que estos condenados, que lo han sido por jueces de carrera, han sido exonerados de ninguna responsabilidad, entrando en el fondo, que es lo más grave, por personas que han sido nombradas por partidos políticos que han sacado
O sea, que han quitado esas sentencias a miembros de sus mismos partidos políticos. Y luego no se pretenderá que el ciudadano confíe en la justicia. Es que justamente lo que yo he dicho y acabas de ratificar tú, es que eso es así, es que no hay mucho más que decir, o sea, ya cada uno que saque las consecuencias que quiera sacar del tema, ¿no? Eduardo, ¿crees que la justicia es lo suficientemente contundente con los casos de corrupción? No la justicia, no, porque eso quizá, perdón que me he explicado yo mal. ¿Las leyes en España son lo suficientemente contundentes para que la gente se plantee más seriamente el hacer cualquier tipo de conducta que pueda ser corrupción con respecto a otros países? No, yo creo que las leyes están, desde el punto de vista técnico, están bien. Estamos viviendo ahora lo que se denomina el populismo punitivo, que supone cada vez más tipos penales, más subtipos agravados, penas más elevadas. Pero curiosamente estamos ahora en un problema de la aplicación de las leyes, ¿no? Porque se está cuestionando la aplicación de esas leyes que son duras, a una serie de personas que son los poderosos, que son los empresarios, y entonces yo estoy observando ahí que hay cuestiones como las garantías, etcétera, como la presunción de inocencia, la ejecución de las sentencias, donde realmente pues no hay una voluntad de que se apliquen verdaderamente de forma imparcial para todo el mundo. Entonces, a unos, por ejemplo, pues se les indulta, se les amnistía. Estamos hablando de delitos, y delitos relacionados con la corrupción. O sea, no me refiero a otro tipo de delitos comunes, digamos que llamados comunes. Y en cambio a otros, pues se les persigue con mucha, en fin, decisión ahí para que cumplan y tal, y otro proceso y otro. En fin, estamos viendo ahí unos resultados de sentencias muy curiosas, ¿no? Muy curiosas, ¿no? Políticos que llevan un montón de años saliendo indemnes de asuntos, pero siguen persiguiéndoles y tal, y en cambio otros, pues que cometen delitos muy graves, pues se les plantea indultos, amnistías, se baja la pena de la malversación. Entonces, claro, las leyes están ahí, pero es que luego la aplicación, pues que sí, a veces esa aplicación que ya no la hacen los jueces también, ya es el Ejecutivo el que entra también, o sea, después. Estábamos hablando de corrupción y de jueces. Vamos a ver esta noticia que ha salido publicada recientemente, a ver qué opinas. Es de Baltasar Garzón. Hoy tengo mis dudas más que razonables sobre el sistema judicial español. Lo primero es decir que este señor no es juez, aunque en muchos sitios como tal se le considera. No es juez. Este señor ha sido expulsado de la carrera judicial en su momento por jueces de carrera que consideraron en su momento que había cometido prácticas totalmente contrarias a un Estado de Derecho. Lo decimos porque a veces las cosas se malinterpretan. Creo que conoces un poco el caso. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Bueno, creo que dice que ve problemas en el sistema judicial español. Yo también lo veo. Sí, ¿no? Sí. Estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto, ¿no? Claro que hay problemas. Estamos aquí precisamente comentando que esto no funciona como debería funcionar. Pero una cosa es decir que hay problemas, que en todo hay problemas, y otra cosa es decir que dudas da a entender de que es una carrera corrupta. Es lo que da a entender. Claro. No, efectivamente. Baltasar Garzón, que le conozco y me parece que fue en su día, fue un juez pionero, fue muy positivo, yo creo, ¿no? En su momento. Pero luego, pues en fin, empezó a cambiar un poco su forma de actuar, se pasó a la política totalmente, e incluso volvió luego a la carrera judicial y, bueno, cometió pues, un delito gravísimo, que es escuchar a los abogados hablando con sus clientes. Entonces eso le costó la carrera. Eso es uno de los delitos más graves que no se admiten en ningún sistema jurídico. Entonces, pues tuvo una sentencia ante el Tribunal Supremo, pues como siempre, con todas las garantías, etcétera, etcétera. Tenía más acusaciones, pero bueno, fue por la que cayó. Y bueno, pues yo creo que le va muy bien ahora de abogado y demás, pues tiene sus opiniones, como todos los demás. Pero evidentemente pues su experiencia es la que es
y no se puede hablar en absoluto de que el sistema judicial español está corrupto. Es un disparate, vamos. Eduardo, la corrupción para los españoles está en el 10º puesto. Hay indicadores, pero eso es un dato subjetivo, evidentemente. Luego hay indicadores internacionales que dicen que España no está en un puesto, en fin, donde podríamos mejorar con respecto a la corrupción, sobre todo política. Pero tú has estado dentro y nadie mejor que tú y tienes una percepción tridimensional. Los españoles podemos decir que estamos en un país en el que la corrupción campa a sus anchas. No. Bueno, a nivel, bueno, vamos a ver. La corrupción, bueno, yo niego la corrupción en el sistema judicial. No, te digo, país corrupción sí, a nivel sindical, a nivel político, a nivel de medios de comunicación, a nivel de incluso de clubes de fútbol, en el deporte. Es decir, que la corrupción está un poquito en la sociedad. Sí. Hombre, yo creo que podemos mejorar, ¿no? Mejorar en valores, en aplicación de principios morales. Decía von Hayek, ¿no?, que una sociedad que no cumple sus principios morales está perdida, degenera. La degeneración de la sociedad, la degeneración del poder tiene que ver con la corrupción. Aristóteles también, en fin, y en Roma también lo denunció el famoso abogado del discurso contra Verres. Hay más pillado. Sí, hombre. Bueno, y se ha dado en todas las épocas, es algo natural, con el fenómeno humano. El oracto en el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, está ahí la corrupción, ¿no? Pero, bueno, pues ahora lo que estamos viendo efectivamente es una situación en la que está habiendo bastantes casos ya que afectan a las autoridades, al poder. Aquí la corrupción que hemos tenido, la más numerosa ha sido a nivel local, algo autonómico, pero del Poder Ejecutivo me recuerda únicamente a la época de Felipe González, que él no tuvo ningún problema de corrupción en absoluto, pero su entorno no su entorno familiar tampoco, su entorno más tal, está empezando el Boletín Oficial del Estado, el director de la Guardia Civil, Filesa, el Banco de España, un ministro, Barrio Nuevo, acabó en la cárcel. Es decir, y eso le afectó tanto a él que la sociedad dijo, hasta aquí hemos llegado, y perdió las elecciones en el 96, que llegó a tener mayoría absoluta, 202 escaños, que eso últimamente ya no se consigue. Eso es imposible, en absoluto. Nunca más. Es decir, es un fenómeno que tiene mucha importancia, yo creo que tenemos que darle importancia, y que además tiene mucho que ver con la salud democrática. Es decir, una nación sana es aquella que, en los casos de corrupción, que insisto, es un fenómeno natural, pues se juzgan debidamente, se investigan debidamente. Eso es lo que tiene que haber. Y eso no debe escandalizar, ni debe crispar. Es que eso no puede crispar. Eso debería ser algo absolutamente asumible por todo el mundo. Dejar trabajar a los jueces, dejar trabajar a los periodistas que informen, es decir, no perseguir a los que alertan de esas informaciones o a los que trabajan en eso. Es lo que nos está pasando ahora, eso es el problema que tenemos ahora. Te agradezco tu sinceridad. Ahora has cambiado la toga, la toga recientemente además. El tipo de toga. El tipo. Pero sigues vinculado al derecho. Sí. Tu gran pasión, eres director del Departamento de Derecho Penal Económico de un despacho internacional de los más importantes ahora que hay en este país, que es Percast. ¿Crees que el derecho penal económico es uno de los grandes desconocidos para el ciudadano medio de este país? Sí, mira, hablando de la corrupción, es uno de los instrumentos de tratamiento de la corrupción. Ahí tenemos delitos como el tráfico de influencias, como el cohecho, la malversación, la prevaricación. Entonces, todos estos temas tienen en el derecho penal económico un instrumento muy interesante y al mismo tiempo es un instrumento para tratar los problemas que hay en las empresas, ¿no? Las estafas, apropiaciones indebidas, las insolvencias punibles, es decir, todos los procedimientos, por ejemplo, el despacho se dedica también a temas concursales, todo lo que hay cuando realmente no se tramita bien una crisis empresarial, hay problemas muy serios que afectan a los trabajadores, que también afectan a la agencia tributaria que pueden no cobrar los impuestos correspondientes a esas empresas, etcétera. Y es un derecho que haya surgido pues, en los últimos tiempos
que digamos que supera la España del rinconete y cortadillo, la España del robagallinas, del hurto, y ahora estamos hablando de estafas, apropiaciones indebidas, administración desleal, es decir, otro tipo de cuestiones, ¿no?, de mayor calado propio de una sociedad compleja. Y la verdad es que hay bastantes temas. Sí. Sí, sí. Has escrito 7 libros en solitario, has sido 6 más como autor, has escrito infinidad de artículos, has sido director de tesis doctorales, y has escrito el último libro, que es Derecho Penal Económico, 31 casos de delito fiscal. En toda tu experiencia, ¿qué tipo de delitos crees que van a dejar de tener relevancia en un futuro que la han tenido hasta no hace poco, y cuáles son otros que van a alcanzar una dimensión bastante mayor de la que hemos tenido, teniendo en cuenta que está cambiando todo, delitos tecnológicos y todo esto? Una pregunta muy complicada. Bueno, sí, yo creo que cada vez va a haber más ciberdelitos, más como un espectro muy amplio. Ahí vemos temas, por ejemplo, de delitos sexuales en las redes, ¿verdad? Sí. Pero también veremos delitos económicos ahí, fraudes, pues incluso las cibermonedas, todas estas cosas, ¿no? Criptomonedas, tal. Delitos contra la propiedad intelectual, industrial, también todos los temas de fraudes entre empresas, la revelación de secretos, la revelación de secretos, que es algo bastante serio, porque afecta a la intimidad de las personas o a la intimidad de protección de las empresas también. Una persona física, una persona jurídica, cuya intimidad se pone en barbecho, se pone ante todos, pierde mucho, o sea, queda muy indefensa, le sufre mucho daño. Y entonces, otros delitos también que están proliferando, por eso mi último libro es en materia de penal económico, que es el delito fiscal. Es un tema donde yo también estoy muy posicionado, me parece muy importante ese tema, los blanqueos, hay mucha denuncia de blanqueo y hay mucha absolución en blanqueo, por cierto. El peso del Estado, los delitos contra la seguridad social, también tienen bastante relevancia últimamente. Dos últimas preguntas y muy rápidas. Una de ellas, ¿te preocupa que todo lo que está ocurriendo en España pueda poner en cuestionamiento ante los poderes judiciales de otros países que España tiene un serio problema con la justicia? Bueno, yo creo que la imagen que estamos dando no es buena. Pero mi esperanza, mi confianza es que, por lo que vengo diciendo, que los asuntos, sean los que sean, pues se tramiten, se sigan adelante, se juzguen, llegado el caso, con todas las garantías, con las sentencias que haya que poner y los recursos que haya que poner. Y esa es la esperanza. Yo creo que eso se va a ir consiguiendo. Pasa que pues estamos viendo que está costando, porque cuando los asuntos afectan al poder, pues el poder, claro, pues se defiende también y se resiste. Debe ser tan ingenuo de decir, pues no, le va a dar igual, no. Pero una cosa es que no colaboren, digamos, y otra cosa es que, en fin, yo creo que está habiendo demasiados ataques. Una última pregunta, que ya me están por línea interna, ¿sí? Dicen que tenemos que terminar. Una última. Una persona como tú, que has vivido, recuerdo que te leí una entrevista que te hicieron hace mucho tiempo, en el que, estando en un pueblo, ibas con el 4 latas de la Guardia Civil, creo, o algo así. Creo haber leído en una entrevista que leí sobre ti hace muchísimo tiempo. O sea, eres un juez que luego has sido magistrado y has llegado a lo más alto, pero que has sabido lo que es llevar el polvo, pero no el de la toga, sino el otro, el verdadero. Cuando ahora escuchas que hay incluso jueces abiertamente que defienden que, sin tardar mucho, por desgracia, digo yo, eso es una opinión mía, va a haber, por inteligencia artificial, hay una serie de delitos que se darán sentencias por este tipo de asunto moderno. ¿A ti esto te gusta, lo ves natural o no lo ves claro? Yo creo que el juez robot no va a llegar. Yo creo que somos personas, los robots existen, ya creo que algunos sirven para limpiar los suelos, ¿no? Y otros hacen otras máquinas muy interesantes que nos ayudan, facilitando el tratamiento de datos, pero hombre, las decisiones son humanas. De todas maneras, esta es una pregunta muy interesante, porque yo creo que la inteligencia artificial va a ir a más, no sé a dónde llegaremos. Uno de mis libros que voy a comprar ahora, por cierto, se llama, no sé, hace publicidad, ¿no? No, por favor. Se llama Nexus, de Yuval N. Harari. Lo he leído yo, lo he leído, te lo dejo yo, no lo compres, que te lo dejo yo. ¿Te parece? Me ha parecido uno de los mejores libros que he leído muchísimo tiempo. Pues ahí está. Lo he leído, en estas Navidades me lo he leído. Fenomenal.
Pues mira, creo que vamos a avanzar mucho en eso, pero yo creo que el cerebro humano... Es más, por ejemplo, ahora cuando se habla de... Tenemos que terminar. Sí. No, por favor. Cuando se habla de que va a ayudar mucho las tecnologías, tal, uno de los problemas es desalojar el empleo. Todas las tareas repetitivas las va a hacer las máquinas, pero las decisiones, el policía ante una situación, el juez a la hora de resolver, el médico que tiene... Ya lo ves. Es su experiencia, su cerebro, sus conocimientos. Eduardo, ha sido un placer, enorme placer haberte entrevistado, una de las personas más importantes de este país en materia jurídica. Muchas gracias por lo que has hecho por este país, toda tu trayectoria, impecable. Yo he hablado con muchas personas antes de estar aquí contigo y no he encontrado a nadie que no me haya dicho nada más que elogios. Gracias por todo y sobre todo muchísima suerte en Kepler Catch, tu nuevo despacho de abogados. Muy bien, sí. Que consigas los mayores éxitos y que sepas que esta es tu casa. Estupendo, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado, es una pena porque teníamos muchísimas más cosas en el tintero, pero ya saben cómo es la televisión, no da tiempo para todo, así que nos vemos el próximo sábado con otra entrevista, aquí en Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, nos vemos pronto.